Hola, buenos días. Así como ya habíamos hablado sobre aspectos teóricos del Doppler, ahora los vamos a poner en la práctica. Entonces les voy a poner dos casos en los cuales vamos a ver esto mejor. El primer caso ha sido grabado por mí. El segundo caso es prestado de otra página de YouTube. Entonces aquí hacemos un pequeño recordatorio. Recordemos todo lo que tiene que ver de la jardinería y el Doppler. Tenemos que, si tenemos una estenosis marcada, es decir, como en la manguera que le atravesamos el pulgar, vamos a tener que en ese área inmediatamente estenótica, vamos a tener un aumento de las velocidades, un aumento de la aceleración de una forma impresionante, como lo vemos aquí en esta forma. Eso suena muy fuerte, es algo que retumba de hecho en el despacho de neurosonología. Vamos a tener también que a medida que este chorro de agua se va alejando, va cayendo con bastante poco fuelle y está representado aquí en este flujo amortiguado, que miren cómo tiene el espectro de forma acampanado. Esto sería más un sonido totalmente distinto. Mientras que dentro de la manguera, luchando contra el obstáculo, lo que vamos a tener es que aumentan las resistencias, es decir, la distólica se va a aplanar cada vez más, va a estar tendiendo a tener valores muy bajos, mientras que la sistólica sube de una forma cada vez más abrupta. Eso hace que tienda a ser un sonido más. Entonces ahí vemos los tres patrones que podemos tener en relación con una estenosis, pero que esto también se puede cumplir un poco en relación a una oclusión. En relación a una oclusión, si atravesamos el pulgar del todo, vamos a tener a nuestra máxima expresión este espectro preestenótico. Incluso podemos tener una ausencia de la diástole completa y una espícula. Vamos a tener una espícula sistólica netamente. Podemos tener que arriba, si se llegara a compensar, por ejemplo, la cerebral media abriendo comunicantes, también vamos a tener un espectro amortiguado porque podría no ser lo suficientemente efectivo para compensarlo. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver los siguientes casos. Este caso número uno ha sido grabado por mí. Perdónenme que si tiembla un poco la cámara o si hay algo de movimiento, porque es que hacer el Doppler al mismo tiempo y grabar es un poco complicado. No les voy a decir todavía el contexto clínico, que me lo voy a inventar un poco al final, pero sí les voy a mostrar estas imágenes para hacernos un poco la idea. Tenemos aquí el lado derecho. En el lado derecho insonamos la carótida común, ponemos el ángulo paralelo al flujo, que aquí está bien puesto, y vemos entonces un espectro con las características de la carótida común. La carótida común realmente comparte un espectro con características tanto entre la media de la externa y la interna, es decir, tiene la muesca dicrótica, tiene diástole, pero a lo mejor no tanta diástole como la carótida interna, sube de una forma un poco abrupta, pero no tan abrupta como la de la ECA, va un poco a caballo, un poco entre medias. Y bueno, aquí vemos una carótida común sana realmente. Luego hemos subido y hemos llegado a la bifurcación. Y una vez pasada la bifurcación, caemos en este elemento vascular que se localiza más bien más hacia lateral, más hacia atrás y que tiene esta forma espectral. Aquí vemos que tiene una diastólica final que la verdad es que es bastante grande. Tiene una subida en sístole algo roma, no muy ancha, bastante armónico y que suena así.
llegará a 70, un poquito más de 70 de pico sistólica. Y esto, tanto por anatomía, como por el tipo de espectro, como por el sonido, es una carótida interna. Ahora nos vamos un poco más medial y anterior y vamos a tener este espectro que tiene una muesca dicrótica muy marcada, una diastólica final un poco más pequeña y con una subida en sístole casi en 90 grados y bastante brusca, y que suena así. Esto es la posición anatómica, el sonido y el espectro de una carótida externa. De hecho, aquí no se ve, pero seguramente si sonáramos un poco mejor, veríamos que tiene ramitas. Ya con el hecho de tener ramas, estamos absolutamente la certeza al 100% de que es una carótida externa. Y a lo mejor aquí en la imagen no se aprecia tanto, pero el diámetro de este elemento vascular es más pequeño que el de la carótida interna. Ahora vamos al eje carotidio izquierdo y mantengamos un poco lo que hemos visto en el eje carotidio derecho en la mente. Vamos a la carótida común y tenemos esto. Vamos a tener que esta carótida común tiene una diastólica final bastante pequeña y luego la subida en la sístole es bastante brusca. O sea que hay un problema de alta resistencia aquí. Algo está pasando un poco más arriba en este eje carotidio que hace que le cueste un poco subir el flujo en la carótida común. Sospechamos que hay algo y el sonido es que es bastante curioso. Fup, 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 como si se tocara una puerta que no se abre. Ahora vamos a meternos un poco más anterior y medial, donde anatómicamente está la carótida externa, y vamos a tener que la verdad es que está razonablemente bien. Tiene aquí su muesca dicrótica, tiene su subida en sístole bastante pronunciada y una diastólica final que está buena como tal. Ahora bien, nos metemos a la carótida interna y tenemos este flujo prácticamente espiculado con muy poca diastólica, cada vez menos diastólica, y que se nota que le cuesta bastante rellenarse. Y si vemos aquí, hay un flujo en azul, se está devolviendo este flujo y es un flujo reverberante. Y si vemos aquí un poco más distal, vemos que la luz está ocupada, la luz de esta arteria está ocupada por este elemento que es heterogéneo, que tiene algunas partes un poco más hipoecoicas, otras partes ligeramente un poco más hiperecoicas, pero que es predominantemente isoecoico comparándolo con el resto de los tejidos. Aquí vemos que hay un stop, hay algo que hace que no pase el flujo. Esto podríamos decir que es prestenótico a su máxima consecuencia y lo llevamos un poco más distal. Y aquí tenemos que si intentamos llegar más distal, vemos esta ocupación que es bastante grande, que de hecho no podemos ver hasta dónde termina. Vemos esto que es un flujo lento, que tiene estas características también espiculares, y este flujo reverberante de aquí. Vemos que es reverberante porque aquí por debajo de la línea de base es que lo vemos, se está devolviendo, está luchando el vector de fuerza por intentarle pasar y no puede.
Y el sonido, fup, 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 fup. Más que prestenótico, literalmente esto es preoclusivo. No hay ningún tipo de paso, al menos de lo que hemos visualizado aquí. Ahora bien, esto es algo muy útil, que no lo hablé en el vídeo pasado, pero ver las arterias oftálmicas en esta circunstancia es muy buena idea. Les recuerdo una cosa, cuando está tapada una carótida interna o cuando tiene una suboclusión, es decir, una estenosis muy grave, digamos que el cuerpo intenta compensarlo de alguna forma. Y esa alguna forma puede ser mandar más flujo a través de la carótida externa para que por medio de colaterales y de ciertas anastomosis que están perioculares, puede haber una comunicación con la carótida interna mediante la arteria oftálmica. Y de esa manera, esa sangre que circula por la carótida externa llega a ese plexo que se forma alrededor del ojo con ramitas de la arteria oftálmica y se pueda devolver hacia el polígono de Willis e intentar rellenar desde la parte más alta de la carótida intracraneal el resto del polígono. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos el lado derecho, que es el lado sano, y esta es una oftálmica que es muy saludable y muy sana, sobre todo ortodrómica, está en rojo, es decir, que se acerca al transductor, el transductor está aquí arriba y por ende el espectro aparece por encima de la línea de base. Sí que vemos que esto es lo saludable, esto es lo normal. Vemos que la arteria oftálmica manda su irrigación hacia las ciliares posteriores, las ciliares cortas y las ciliares largas, estructuras de la coroides, desde aquí hasta acá, desde aquí al transductor, por eso aparece en rojo. Ahora bien, en el otro ojo, en el ojo derecho, ocurre esto, que digo, en el ojo izquierdo ocurre esto. Vemos primero que el sonido es distinto, el flujo está acelerado, está de hecho bastante aumentado. Vemos aquí que hay aliasing, aunque cuesta verlo aquí en el vídeo, pero créanme que es predominantemente azul. Azul con muchos colores brillantes. Y vemos sobre todo que el flujo se mantiene por debajo de la línea de base porque se devuelve. El flujo va desde el ojo hacia adentro, hacia el cono del ojo, que pasando el cono del ojo es sangre que se devuelve hacia el polígono de Willis y lo rellena intentando de darle perfusión a la arteria cerebral media de la arteria cerebral anterior. Entonces, lo que se denomina como inversión de la arteria oftálmica. Y es algo que si lo vemos, podemos decir que hay o una estenosis muy grave, casi oclusión, o una oclusión directamente. Así que es algo muy sencillo y algo muy útil. Ojo con una cosa, y nunca mejor dicho, ¿qué ocurre? Que s- es cierto que hay drivers, es decir, preconfiguraciones, settings del Doppler, que hacen que se regule un poco la potencia de la sonda y que la podamos utilizar con confianza en el ojo. Sin embargo, esto tiene que ser en muy poco tiempo. Esto durante mucho tiempo puede ser peligroso porque podemos hacer que el cristalino se salga de su sitio o que haya desprendimientos de retina u otras alteraciones en el ojo de una forma iatrogénica. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo que mantenemos el transductor en el ojo. Y la otra cosa, hay que preguntarle a los pacientes si tienen algún tipo de operación en el ojo o si tienen algún tipo de afectación o patología importante en la retina porque le podemos hacer daño con la exploración. Bueno, vamos a ver entonces la ventana transcranial en el lado derecho, en el lado teóricamente sano. Y encontramos lo siguiente, esto es una media, y la media la verdad llega a una pico sistólica a lo mejor de 100 y lo mejor está un poco alegre, pero mm, no es patológico, es algo que está en el rango de lo normal como tal.
Vemos aquí el elemento vascular de la arteria cerebral media, que como bien sabemos se dirige hacia la sonda y vemos que está por encima de la línea de base. Ahora vamos a ver a este elemento vascular que rodea el mesencéfalo. Esta es la mariposa y aquí vemos esta partecita de aquí que sería el segmento P1 y vemos cómo el flujo se dirige hacia el transductor. Y la verdad es que no veo nada malo aquí. Ahora nos vamos a ir a 6,5 de profundidad aproximadamente al inicio del recorrido de la arteria cerebral media, muy al comienzo del todo, y vamos a tener este flujo y vemos que es una arteria cerebral anterior que aparece con un poco más de fuelle de lo habitual. Sigue no siendo patológico, pero sí la vemos que va con cierta alegría, va con unas velocidades un poco altas. No son patológicas, no es que haya una parte puntual de la ACA que acelera y lo otro no, sino que de una forma uniforme vemos que está un poquillo acelerado. Nos quedamos con esta información como tal. Ahora nos vamos hacia el lado teóricamente enfermo, que ya hemos visto que la carótida tiene algo. Y vemos esta arteria cerebral media. El sonido es un poco más suave y sobre todo lo que vemos es esto acampanado. No sube la sistólica de una manera directa, sino que va como a manera de babilla. Le cuesta a la cerebral media irrigar lo que tiene que irrigar. Este es un flujo amortiguado de la arteria cerebral media. Ahora nos vamos a la ACA y recordamos que la ACA normalmente está por debajo de la línea de base porque en esa parte del trayecto se aleja del transductor en situación normal, pero aquí la vemos que está por encima de la línea de base y que también sigue siendo acampanado, amortiguado. Estamos a 6,5 al inicio de la arteria cerebral media y vemos que ahí le correspondería estar en azul, le correspondería estar por debajo de la línea de base, como en el lado derecho, y no lo está. Entonces, vemos que algo está pasando, se está invirtiendo la ACA. Vamos a unirlo con la información del lado contralateral. La ACA contralateral está acelerada y esta ACA está invertida. Aquí lo que vemos es que mediante la comunicante anterior, el flujo de la ACA del lado sano está aumentado para intentar de pasar por comunicante anterior hacia este lado. Y entonces, al momento en que va de comunicante anterior hacia la arteria cerebral media, el flujo, vemos entonces esta inversión de la ACA. Entonces, esto es algo patológico. Normalmente la ACA está por debajo de la línea de base y este flujo amortiguado también habla un poco de lo mismo. Es una inversión de la ACA por una compensación de la arteria cerebral anterior, por una apertura de la comunicante anterior, quiero decir. Y ahora vamos a ver qué ocurre en el territorio posterior. Aquí estamos en P1 y está acelerado de una forma uniforme y en P2 vemos más de lo mismo. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Para compensar. Hemos aumentado el flujo de las vertebrales, hemos aumentado el flujo de la basilar y hemos aumentado el flujo de las cerebrales posteriores para que pueda rellenarse la ACM desde la comunicante posterior. Entonces vemos esto que es bastante característico, un aumento de las velocidades del territorio posterior
de una forma compensatoria para que el flujo pase por la comunicante posterior a la ACM. Estas son compensaciones intracraneales. Entonces tenemos la comunicante anterior, que seguramente está abierta y que permite que la ACA acelerada del lado izquierdo rellene por comunicante anterior la ACA del lado derecho y devolviéndose el flujo hace que se rellene la arteria cerebral media. Mientras que el aumento del flujo en el circuito posterior hace que mediante la comunicante posterior se rellene la arteria cerebral media. Entonces vemos que son compensaciones que están operando intentando de que se produzca ese flujillo de la ACM y de la ACA que está amortiguado porque le está costando bastante perfundir. Y ahora les pongo este caso 2 que no es mío, es de una página de YouTube que se llama Min Medical y este es el link. Está en inglés. Si quieren les puede echar un vistazo, pero bueno, he tomado prestado las fotos para comentarlas. Ellos también lo ponen como fotos, no es algo que esté en movimiento y la verdad es que está muy bien el material, está maravilloso y Min Medical tiene este link y muchos otros que la verdad es que son bastante útiles para aprender Doppler. Vamos al eje carotidio derecho de este caso. Vemos aquí la carótida común del lado derecho y vemos que la verdad es que tiene un espectro como el que le toca, intermedio entre carótida externa y carótida interna con esta muesca dicrótica de aquí. Pero sí es cierto que a mí en lo personal me parece que está un poco aplanada la diastólica final, a mi juicio. Subimos un poco más, llegamos a bifurcación, me oriento de una forma tal que yo sé que esto es carótida interna y vemos esta placa. Vemos esta placa de acá, que es heterogénea, que tiene esta parte hipoecoica, tiene esta parte un poco más isoecoica y esta parte un poco más hiper y que tiene esta cápsula de aquí. Entonces vemos ya, y nos ayuda mucho el Doppler color, que aquí ocurre algo. Aquí se estrecha bastante, ya de visu lo parece, y al parecer nos vamos a conseguir con algún tipo de repercusión hemodinámica del flujo. Y en efecto, nos ponemos un poco más distal a la zona donde hay más colorines, donde hay más aliasing, donde hay más turbulencia, y vemos que las velocidades aumentan muchísimo, aumentan prácticamente a 400, 429 para ser exacto. Esto sonaría de una forma que retumba en la habitación. Sería el típico de una estenosis crítica. Entonces aquí tenemos que hay una estenosis que seguramente será mayor del 70% en ese punto de insonación. Si nos metemos un poco más distal, vemos que el flujo decae. Decae porque estamos ya en una parte postestenótica y vemos que se comienza a poner en campana como un sombrerillo, con una diastólica final que baja y la sistólica también baja. De hecho, está por debajo de 40. Esto es el flujo postestenótico. Ahora bien, vamos hacia la ECA y la ECA la verdad es que está bastante normalilla. Una muesca discrótica, una diastólica final que normalmente no es alta y una sistólica que sube bastante bien. A veces la ECA tiene hiperaflujo. ¿Y esto por qué? Bueno, para intentar de rellenar mediante la colateralidad de la órbita, de alguna forma la carótida interna un tramo un poco más distal. Esto puede ocurrir. Ahora nos vamos al otro eje carotidio. Y tenemos algo bastante parecido, carótida común, insonamos bien paralelo al flujo y vemos que tiene su muesca dicrótica, su sistólica que sube algo abrupta, su diastólica final que es pequeña pero no tan pequeña y que está un poco a caballo entre la ECA y la ICA. Es un flujo, la verdad, con una diastólica final, para mi juicio, un poco pequeña.
Si nos subimos y pasamos la bifurcación, vemos este elemento vascular y vemos esta placa, que si esta es la pared del vaso y esta es la otra pared del vaso, es una placa hipoecoica y concéntrica, rodea por completo el elemento vascular. Y vemos que lo obvio, tiene colorines, está con aliasing. Y tenemos que en ese punto de insonación donde hay más turbulencia, llega a 447. Entonces vemos que hay un flujo estenótico en ese nivel. Y esto es la carótida interna, que lo sé por la anatomía y lo sé porque es un elemento vascular que le correspondería estar allí y que no hay vasillos que salgan de allí. A todas estas, si nos metemos un poco más distal de donde estaba acelerando, vemos que el flujo decae nuevamente y se acampana, se pone como en campaña. Este es el flujo postestenótico y que a medida que nos vamos alejando lo vamos a ver más acampanado y más amortiguado. Nos metemos en la ECA y este es el flujo típico de ECA, un flujo que está por lo demás normal. Entonces tenemos que este caso es una estenosis bilateral de las dos carótidas internas. Son dos estenosis críticas. En este tipo de casos es recomendable algo importante y es medir el flujo de la carótida común y el flujo de la carótida interna y hacer una relación de las dos, hacer lo que se llama el índice sistólico. ¿Por qué? Porque podemos tener una estenosis en la carótida interna y ahí veríamos una carótida común que tiene un flujo más bien recortado y tenemos la carótida interna con una estenosis que tiene un flujo acelerado. Y que del lado contralateral, para intentar hacer compensaciones hemodinámicas, podemos acelerar la velocidad en todo el eje carotidio. Entonces, si es algo compensatorio, vamos a tener una carótida común con muchos fuelles y una carótida interna con mucho fuelle también. En cambio, si hubiera una estenosis también del lado contralateral, lo que veríamos es igualmente una carótida común con poquito fuelle y una carótida interna con un fuelle un poco más marcado. En eso nos ayuda el índice sistólico, a saber si es una compensación hemodinámica que acelere la velocidad de todo el eje carotídeo o si estamos hablando de una estenosis en un lado y una estenosis en el otro, que debería mantener carótidas comunes con velocidades relativamente bajas y carótidas internas en los sitios de sus estenosis bastante aceleradas. Es algo que deberíamos hacer siempre que nos enfrentamos a estenosis bilaterales o a la sospecha de estenosis bilaterales. Y bueno, chicos, haciendo un poco recuento, hemos visto en el caso uno lo que ocurre cuando hay una carótida tapada. En este caso, con compensaciones hemodinámicas mediante la oftálmica, mediante la comunicante anterior y mediante la comunicante posterior. Y en el caso 2, el escenario de tener no solamente una estenosis de un eje carotidio en la carótida interna, sino dos estenosis, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Hemos repasado entonces lo que es un flujo preestenótico o prooclusivo, estenótico y postestenótico, y hemos visto las características entonces de los espectros en todas las circunstancias. Hemos repasado también cómo se ven normalmente los espectros a nivel de la ventana transcraneal y cómo se ven cuando están intentando de compensar y cómo se ven cuando están afectados, cuando la onda está amortiguada. Entonces espero que les haya sido útil y nos veremos en una siguiente entrega.